Te lo explico. Historia contemporánea para bachillerato. Si quieres saber de qué va la Ilustración y el despotismo ilustrado, has llegado al sitio perfecto porque yo te lo explico. La Ilustración fue un movimiento que cambió la historia de la humanidad. Con la Ilustración cambian casi todos los aspectos de la vida social a partir del siglo XVIII aproximadamente. Cambió la ideología, cambió las ciencias, las creencias religiosas, cambió la organización social y política del mundo. Es decir, que en gran medida la Ilustración es el final del antiguo régimen y el inicio de la revolución burguesa, de la revolución industrial, de la revolución francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros, os voy a poner aquí los intereses que había antes de la revolución, de la Ilustración, para que lo entendáis. Fijaros, el mundo de antes, el de la Edad Media y de la Edad Moderna, es lo que podríamos llamar desde el punto de vista cultural la época de la oscuridad, ¿no? Es decir, una época en la que la cultura, excepto en el Renacimiento, no era muy importante y todo estaba dominado por Dios. Dios era el que elegía los reyes, la nobleza y el clero eran los que mandaban, y además se le vendía a la gente la idea de que la felicidad no se encontraba en la tierra, sino que tú tenías que venir a la tierra a sufrir para llegar después de la muerte al cielo, que era donde estaba de verdad la felicidad. En el siglo XVIII hay un cambio y es el inicio de la edad contemporánea. Fijaros que tenéis ahí un icono de la luz. La luz es, en la Ilustración, recordar que se llama la época o el siglo de las luces. Es la época de las luces, teniendo en cuenta que las luces es un símil de la razón, de la iluminación de la razón. Y aquí el protagonista será el hombre, no Dios. Dios queda en un segundo término y empezará a coger un protagonismo. Y como el hombre es el protagonista, la felicidad, todo y que van a ser muchas veces creyentes religiosos, pero la felicidad se empieza a conseguir en la tierra. Se empieza a conseguir aquí, no en el cielo. Y por lo tanto, ¿cómo se consigue aquí la felicidad? Con dinero, con riqueza. Vamos a ver cuáles son esos principios fundamentales de la Ilustración. El primer principio sería el predominio de la razón. Hasta ahora el criterio de verdad era Dios. ¿Por qué se hacían las cosas? ¿Por qué mandaba la gente? Porque Dios lo decía. A partir de ahora será la razón. Se acaba lo de explicar las cosas por tradición, es decir, porque siempre se había hecho así, o porque era sobrenatural la explicación, o por superstición. Había que buscar explicaciones razonables. Por tanto, por ejemplo, la brujería, que era un concepto que se utilizaba mucho en la Edad Moderna, los ilustrados van a decir que hay que demostrar esos poderes que científicamente no existen. La segunda idea de la Ilustración es complementaria a esta primera. La utilización de la crítica como instrumento para allanar el camino a la razón. Es decir, ya no nos creemos nada de entrada y por lo tanto se tienen que demostrar las cosas. Por lo tanto, la crítica quiere decir que cualquier cosa que yo no vea claro a través de la razón, no lo voy a aceptar. Y el tercer apartado es político. Es el siglo de la defensa de la autonomía del poder político, es decir, de la separación en el poder político de la Iglesia y del Estado. Los ilustrados van a defender que la Iglesia manda sobre los religiosos, si quieren, pero sobre los ciudadanos tiene que mandar el poder político y tiene que estar al margen de del dominio religioso. Lógicamente, el cuarto punto va muy relacionado con este, porque se trata de la tolerancia religiosa, como expresión de la pluralidad de creencias y de ideas. Se van a respetar todas las creencias, se va a ser tolerante, se va a intentar acabar con las inquisiciones que llevaban a la hoguera a todos los creyentes que no siguieran la ortodoxia, y se va a entender
que el mundo religioso es plural. Lógicamente esto no va a ser fácil, pero van a ser ideas que defiendan los ilustrados. La quinta es el interés por la economía y el progreso natural. Recordad que cuando hablamos de los estamentos dijimos que la nobleza y el clero no tenían ningún interés por el trabajo ni por el dinero. ¿Por qué? Pues porque lo tenían todo. Pero como ya hemos visto al principio, como ahora se defiende la idea de que la felicidad se mide en la tierra en riqueza, va a ser muy interesante para los ilustrados encontrar métodos de producción, de cultivo, digamos, de distribución, de comercio para ganar dinero y por lo tanto ser más felices en la tierra. La sexta idea clave de la ilustración es la educación. Los ilustrados se dan cuenta que la única manera de llevar la ciencia, el conocimiento, de tener trabajadores preparados con conocimientos que no son los de los gremios que tardaban años y años en formarse, es la educación, y que debe ser el Estado el que ponga digamos, al servicio del ciudadano la educación. Ya veremos que varios de los más importantes ilustrados van a escribir libros en donde la educación tiene mucha importancia. Y el gran último bloque es el interés por las ciencias experimentales o ciencias aplicadas, las ciencias que van a llamarse ciencias útiles, las ciencias naturales, la biología, la medicina, la química, todas esas ciencias que los ilustrados creen que sirven para construir la riqueza. Por lo tanto, va a ser el siglo de la ciencia. Una de las obras más importantes que veremos más adelante de la ilustración es la enciclopedia, un recopilatorio de toda la ciencia de la época. Y ahora, vistos los 7 puntos básicos que tiene la ilustración, vamos a hablar de algunos de los ilustrados, de los teóricos que escribieron obras que fueron muy influyentes. Fijaros, el primero que vamos a hablar es John Locke. John Locke vive entre 1632 y 1704, es decir, es de los primeros, de los del siglo XVII, y tiene 3 obras fundamentales. Uno son los ensayos sobre el conocimiento humano, otro es el Tratado del Gobierno Civil, que es quizá el más conocido, y otro que son las Cartas de la Tolerancia, todos ellos escritos en el siglo XVII. Pero ¿por qué es destacable, John Locke? En ese estudio sobre el gobierno civil habla por primera vez de lo que él llama un pacto social. Es decir, el pacto social será la manera en la que se organiza el poder político, se debería organizar el poder político de la gente. Es decir, no va a ser Dios que elige al rey, sino que él parte de la base, como partirán otros ilustrados, de que todos no somos capaces de organizarnos todos juntos a la vez, y que el pacto social consiste en que todos renunciamos a parte de nuestro poder y se lo damos al gobernante a cambio de que el gobernante nos gobierne bien. Por lo tanto, si ese pacto se rompe porque el gobernante no gobierna bien, nosotros tenemos derecho a romper el pacto. Muy importante esta idea. Venimos de la monarquía absoluta, venimos de Dios lo manda todo y del rey lo manda todo. Y empieza manda otra idea que otros ilustrados lo machacarán más, que es la idea de división de poderes, ¿vale? Es decir, el poder, si se concentra, corrompe, con lo cual, si dividimos los poderes y no todo el mundo, si no hay una persona que mande todo, mejor. Entonces él habla del poder legislativo y del poder ejecutivo. Ya veremos que más adelante Montesquieu habrá de 3 poderes. Pero bueno, lo veremos más adelante. Otra de las cosas importantes no es un autor en concreto, es una obra, que es la enciclopedia. Este concepto que tenemos ahora de que una enciclopedia es un sitio donde está concentrado el saber, donde está todo lo que sabemos, viene de aquí, de la enciclopedia. En Francia, una serie de grupo de filósofos dijeron que querían expresar de una manera escrita esa crítica al mundo que vivían, y escribieron o se pusieron a la obra de escribir esta enciclopedia que se llamaba así, Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, de las Artes y de los Oficios,
cuyo primer volumen salió en 1751, a mediados del siglo XVIII. Y los valores de esta enciclopedia, ¿cuál será? La tolerancia, la modernización de la economía, el interés por la ciencia y por la técnica. Imaginaros gran parte de las ideas que acabamos de decir. Esta enciclopedia se acabó de publicar en 1772 con 28 volúmenes, con más de 6 suplementos, y además fue traducida a varios idiomas. Muy importante esta obra para entender la Ilustración. Otro de los autores fundamentales fue Montesquieu, que vive entre 1689 y 1755. Fijaros, más adelante de John Locke. Su obra fundamental, y por el que la conocemos, es El espíritu de las leyes, que publicó en 1748, y este sí que es el autor de la división de poderes que tenemos en la actualidad. Digamos, él sigue con la idea de John Locke de que el poder concentrado corrompe, y por lo tanto es el primero que habla del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. Es decir, del poder legislativo, que es quien hace, el grupo de gente que hace las leyes, del poder ejecutivo, el grupo de gente que gobierna, ¿vale? Y del poder judicial, que es un poder de aplicar las leyes que es independiente del gobierno. Todo, y que él en sus libros piensa que el poder ejecutivo es el rey y todavía habla de la monarquía absoluta. Pero quizá esta aportación de la división de poderes es una de las aportaciones más importantes en la historia del pensamiento político en los últimos siglos. El siguiente autor del que quiero destacaros es Voltaire, 1694 1778, y este va a ser un autor fundamentalmente que va a ser enemigo del fanatismo y la intolerancia religiosa, sobre todo en su lucha contra la superstición. Tan furibundo van a ser sus ataques a la Iglesia que la Iglesia va a condenar sus obras en 1753 y las va a prohibir. Sus dos obras más importantes son un tratado sobre la tolerancia en 1763 y un diccionario filosófico en 1764. Todo, y que había empezado publicando un libro. ¿Os acordáis que os he dicho de la educación? Que es el libro que se llama El Cándido o El Optimismo, y que es donde él hace una crítica bastante dura de todo lo que era la sociedad tradicional del antiguo régimen. Por eso es importante Voltaire. Y uno de los últimos es Rousseau. Rousseau, que vive entre 1712 y 1778, fíjate, muere a finales del siglo XVIII, y todas sus teorías políticas y educativas se hallan concentradas en 5 obras que os enumeraré rápidamente. Una es Discurso sobre las ciencias y las artes, otra es Discurso sobre el origen de los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, El Emilio, que es otra obra sobre la educación, El contrato social. Fijaros que ya Rousseau deja de hablar de pacto para hablar de contrato, y al final de su vida Las Confesiones. Digamos, el más importante, por lo que estamos hablando de la cuestión política, es El contrato social, que es la aplicación de las teorías de John Locke, pero mucho más detallada. Le va a dedicar un libro entero en donde los ciudadanos establecen un contrato con los gobernantes, ceden lo que él llama la soberanía, el poder que cada uno tenemos, lo cedemos al gobernante. Y el gobernante tiene la obligación de gobernarnos bien. Si eso no se produce, tenemos el derecho a romper el pacto. Fijaros que estas ideas son súper revolucionarias, súper cambiantes, no tienen nada que ver con el antiguo régimen, y se producirán paralelas a los cambios económicos de la revolución industrial y a los cambios políticos de las revoluciones liberales del siglo XIX. En fin, esta es la situación de la Ilustración, y os he dejado para el final el despotismo ilustrado, que es un quiero y no puedo que hacen algunos de los monarcas del antiguo régimen. Durante el siglo XVIII es un siglo en que se habían impuesto las monarquías absolutas, pero esas
monarquías cada vez tienen más gastos y tienen cada vez más problemas económicos y sociales que tienen que resolver. Entonces, algunos de ellos, los déspotas ilustrados, fijaros que hablan de déspota, es decir, la frase que representa esta teoría es todo para el pueblo, pero sin contar con el pueblo. Es decir, intentan hacerse eco de algunas de las teorías de la Ilustración y hacer algunas reformas, a ver si pueden solucionar los problemas que tienen en esas monarquías. Reforzar el Estado, centralizar la administración, profesionalizar el ejército, reducir el poder de los parlamentos, mejorar la economía. El problema es que cuando los técnicos hacen análisis para estos reyes de la economía, todos llegan a la misma conclusión. No puede ser que la economía vaya bien siendo los mismos los que pagan los impuestos. O pagan los impuestos que tienen dinero o no habrá más ingresos para el Estado. Por lo tanto, era la reforma imposible, porque los que mandaban no se iban a perjudicar ellos para solucionar el problema de la mayoría de la sociedad. Por eso, las reformas del despotismo ilustrado quedaron en algunos monumentos, algunos jardines, algunos estudios científicos, pero no hubo ninguna obras de profundidad, de cambio social y económico importante, porque eso significaba que había que cambiar la estructura del antiguo régimen. Por lo tanto, este es el momento del cambio de esta estructura que dura tantos siglos, el momento del final del antiguo régimen. Si quieres ver cómo funciona la revolución industrial, nos vemos en el siguiente vídeo, porque yo te lo explico. Educa Historia, laboratorio de didáctica de la historia.